Quédate en este episodio porque hablaremos acerca de los errores comunes que puedes tener en tu declaración anual y la información que te ha faltado en estas últimas declaraciones. Hola, raperos, bienvenidos a una semana más de este podcast. Amigo, ¿cómo estás? Todo bien, ¿tú qué tal? Todo muy bien. Seguimos siendo 3 de abril. Seguimos aún ya un poco más tranquilo en la página del SAT. Y pues vamos a hablar ya ahora sí de lo que todo mundo o todas las personas generalmente están esperando el mes de abril para presentar su declaración anual de personas físicas. Es correcto. En este punto realmente lo que vamos a hablar es de este apartado muy importante que con estas fechas salen muchos tutoriales en muchas redes sociales de presenta tu declaración anual de manera solo. O sea, nosotros te damos todos los pasos que tienes que seguir, no le pagas a un contador, no es necesario, lo que sea. Sin embargo, ya al final de la declaración hay un campo muy importante que puede determinar si vas a pagar o no vas a pagar impuestos si el SAT te da cuenta de esta información faltante. Sí, de hecho, creo que ya lo hemos pronunciado varias veces en otros episodios. Yo personalmente, y creo que Arturo comparte la idea, no soy fan de hacer este tipo de tutoriales. Porque justamente por este tipo de temas que vamos a hablar hoy, que son los datos informativos. Estos datos informativos no tienen un efecto en tu declaración anual. En realidad se te podría pasar completamente y no presentarlos. No te va a hacer pagar más ISR, no te va a hacer pagar menos ISR. Vas a estar igual, pero el tema es que, por ejemplo, si vendiste una casa y no le informaste, si el SAT se llega a dar cuenta, entonces ahí sí te puede cobrar el impuesto. Digo, ahorita esto es como muy general, pero a lo que voy con todo esto es que sí es algo que es muy fácil que se te pase si no tienes el conocimiento necesario, que incluso en los cursos, o sea, nada más te lo van a mencionar, pero puede que a ti cuando estés presentando tu declaración anual se te pase, o en términos generales ni siquiera te acuerdas de que el año pasado, por ejemplo, compraste un coche y pediste un crédito. Entonces, eso sí es importante y por eso nosotros la verdad es que no somos fan de hacer este tipo de tutoriales, videos y demás, pero sí consideramos que es importante compartirles información y por eso lo estamos haciendo aquí. Para que si eres de los aventurados que quieren hacer su declaración anual, al menos tengas todas las herramientas posibles para hacerlo. Es correcto. Y como les decía, vamos a hablar únicamente de este apartado, de los datos informativos, en donde básicamente ya al final de la declaración, el SAT nos pregunta que si informamos otros ingresos exentos y nos menciona préstamos, donativos y o premios que en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos. Aquí está como de manera muy global porque en la ley hay otro límite que son 500,000, pero ahorita vamos a hablar de esos. Nos habla en la ley del ISR, en el artículo 90, que cuando nosotros recibamos préstamos, recibamos donativos o recibamos algún premio que hayamos ganado por la lotería, en un casino o lo que sea, tenemos que informarlos cuando estos superen los 600,000 pesos en lo individual o en su conjunto. Aquí es muy importante y nos damos cuenta que es un rango o un monto de dinero bastante alto. Sin embargo, también nosotros siempre hacemos esta recomendación de que es importante que si conocen el monto, o sea, y no les va a implicar el de, ay, no, es que no sé, o sea, que tienes que investigar tal vez mucho y sabes que no supera los 600,000, no lo puedas declarar. Pero si lo sabes el monto, decláralo. O sea, te da una tranquilidad más, o sea, una tranquilidad en tu declaración de que si por alguna razón el SAT quisiera revisarte y dijera, oye, ¿por qué tuviste este ingreso de 500,000 pesos que fue un préstamo? ¿Por qué no está en tu declaración anual? Y aparte, es importante que sepas que estos datos informativos te pueden hacer tener que presentar tu declaración anual. Si por alguna razón, por ejemplo, tú dices, no, pues yo mis ingresos anuales son de 350,000 pesos. Sí tengo intereses, pero no es el monto con el que estoy obligado a presentar la declaración anual. Únicamente tuve un patrón, trabajé todo el año en la misma empresa. En estricto sentido no estás obligado a presentar la declaración anual. Pero si por algo dijiste que ahora sí, me toca comprarme la mamavan que siempre pensé y la camioneta costó más de 800,000 pesos, eso, bueno, de 600,000 pesos, ¿no? Pero vamos a poner 800,000. Ese simple préstamo sí te obliga a que tengas que presentar tu declaración anual. Y o sea, justamente ese es uno de los datos que normalmente no se dice, o sea, que puedes caer muy fácil en este supuesto. Incluso algunos contadores, y esto siento que ya es como más tema de interpretación, algunos contadores incluso informan como las líneas de crédito que tienen en las tarjetas de crédito, etcétera. Desde mi punto de vista es que te hayas beneficiado con algún préstamo específicamente,
Pero sí aquí depende mucho del criterio del contador y sí es algo que se tiene que informar sí o sí. Sí, o sea, justamente no recuerdo si el año pasado o el antepasado nosotros teníamos un cliente que estaba en el régimen de incorporación fiscal y que había contraído nupcias y su mamá le había hecho un donativo. Donde ella no estaba obligada a presentar su declaración anual porque está en el régimen de incorporación fiscal, donde no están obligados a hacer anual. Sin embargo, tuvimos que presentar el anual solamente con datos informativos de esta donación que le había hecho su mamá a ella por haberse casado. Sí, aquí recuerden, y por acá les va a estar apareciendo el otro video que tenemos de esto, pero hay muchos requisitos que en estricto sentido se tendrían que cumplir con los donativos. Normalmente, nada más nos vamos a que no, pues que la transferencia diga donativo y que lo reporten en la declaración anual, pero no normalmente es así. O sea, incluso el concepto de la transferencia normalmente no tiene ningún efecto en esto. Yo sí lo prefiero, pero sé que no tiene ningún efecto fiscal. Sí es importante declararlo en la declaración anual, pero también existen otros criterios legales donde deberías de tener algún contrato si rebasas ciertos montos, donde deberías hacerlo notariado si rebasas otros. Entonces, ahí tienen toda la información en ese video, pero es importante que también lo tengan en mente. Y creo que ya lo último que mencionaría en este apartado de los 600,000 pesos donde entran préstamos, donativos y premios, es que en los donativos se incluyen todos los donativos, ya sea de terceras personas o de tu línea recta. Estos de línea recta, pues en estricto sentido siempre son exentos, de todas formas los tenemos que informar. Y aquí es relativamente fácil que caigamos en este tipo de temas, como por ejemplo esta clienta que en su momento se casó, si te compraron un coche, si te regalaron un terreno a tus papás, lo que sea, aquí caerías. Y si, por ejemplo, uno de tus tíos te regaló dinero, ahí también debes de saber que no es completamente exento. Únicamente tenemos 3 sumas, que son algo así como, ahorita les digo el dato, 118,819. Esa sería únicamente la parte exenta y todo lo que rebase este monto tendría que pagar impuestos. Entonces también tengan como mucho cuidado con esa parte y aparte de todos los requisitos legales que les aparecieron en el otro video. Y bueno, no me acuerdo si en el otro episodio lo hablábamos, pero si no son de línea recta y superan esta parte exenta, tendrán que pagar ICER. Entonces es un tema ahí bastante complicado en el tema de donaciones. Entonces no lo tomen tan a la ligera. O no digan, ay, no voy a poner todo exento y no se va a dar cuenta el SAT. El SAT sabe cosas, recuérdenlo. Incluso, o sea, tendrías que pensar porque luego de contestar lo de las preguntas en Reddit aparecen ahí iluminados de los impuestos, donde uno decía de que no, pues si tienes un sobrino, tú págale la colegiatura y tú hazte deducible esa factura. Y sí puede pasar por el tema de los apellidos, pero tienes que pensar incluso en cómo te va a pedir el SAT que le soportes lo que le estás diciendo. Normalmente, ¿qué es lo que pasa con la colegiatura? Te dicen, ok, está bien, yo sé que Juanito Pérez es tu hijo porque es lo que me estás diciendo, pero necesito que me mandes el acta de nacimiento de Juanito Pérez donde se vea claramente que tú eres uno de los papás. Si no se ve eso, automáticamente tu deducción no va a ser procedente, por muy bien emitida que esté la factura, porque tú le hayas pagado la colegiatura, lo que sea, no va a ser deducible. Entonces, para este tema de los donativos también es importante poder pensar que si fueron depósitos en efectivo no se va a poder rastrear, entonces no vas a poder decir que fue un donativo. O sea, es un tema interesante. Complicado, sí. Ahora sí viene la segunda parte de este otro límite de ingresos que si superamos tenemos que declarar, que son los 500,000 pesos, donde vienen incluidos los viáticos, la enajenación de casas habitaciones y las herencias o legados. Voy respecto al tema de la enajenación de casa habitación. Recordemos que existe una exención cuando hacemos la enajenación de nuestra casa habitación de 700,000 UDIs, que son más o menos como 6 millones, 7, una cosa así. Y obviamente, si vendemos una casa en 3 millones, pues no vamos a pagar impuesto porque estamos exentos de pagar ISR. Sin embargo, sí nos obligan a presentar este dato de cuánto ganamos por ese ingreso. Y eso es muy importante. Creo que en este campo en específico, el SAT sí lo tiene como muy claro, porque si no lo presentamos, sí nos puede llegar después un aviso de, oye, detecté que tuviste una casa habitación y no, o sea, una enajenación de casa habitación y no la declaraste. O sea, el SAT en algún momento lo hizo de, oye, te aviso con un cliente que yo conocí para que lo informes y no te cobremos impuestos. Porque el no declararlo en automático graba esta enajenación y por lo tanto tendríamos que pagar impuestos de esta enajenación. Aquí otra cosa que también es importante tener en mente es que
no únicamente se va a dar cuenta el SAT de que vendiste una casa por el depósito en tu cuenta bancaria. Recordemos, o sea, y sí es como muy importante comprender cómo funciona el sistema tributario mexicano, que lo hemos dicho muchas veces y aunque suena tonto, es uno de los mejores pensados porque hay mucho cruce de información entre muchas dependencias. Existe el registro público de la propiedad, existe, por ejemplo, en el registro público de la propiedad va a estar que tenemos una casa y entonces ahí sí se va a marcar que antes teníamos una casa y ahora no la tenemos. El notario cuando hace la venta tiene que hacer una declaración por esta venta que realizó y aparte, pues sí tiene que informar quién fue el que lo vendió, si pone el RFC de la persona que lo vendió, o sea, sí hay muchas formas en las que al SAT por rebote le va a caer la información de que lo vendiste independientemente de que lo hayas depositado a tu cuenta o no. Lo mismo aplica, por ejemplo, si vendes un coche, pues se hizo la baja de las placas y ahora se hizo la alta de otras, etcétera. Entonces sí hay muchas formas en las que se pueden dar cuenta. Sí, a veces creo que, lo decimos creo que mucho, que a veces creemos que el SAT no se va a dar cuenta, pero el SAT siempre se da cuenta. Tal vez tarda 5 años en darse cuenta, pero siempre se va a dar cuenta. Entonces, bien esa parte, también en herencias o O tal vez ya se dio cuenta y ni te topa. Eso también es cierto. En el tema de los viáticos, esto es únicamente cuando recibimos algún viático que aparezca en nuestro recibo de nómina, porque obviamente nosotros no pagamos impuesto de ese ingreso. Entonces, ya más importante como sí declararlo para no tener ningún problema. Y por último viene el tema de herencias o legados, que aquí realmente fiscalmente no hay como un comprobante fiscal, como en el caso de una casa de habitación o unos viáticos. Sin embargo, pues sí es importante que podamos tener, pues tal vez una copia del testamento, donde nos dicen que, ¿sabes qué? Pues me heredaron 40 casas. Entonces, y de todas formas sí se va a incrementar tu patrimonio en el registro público. Claro. Ajá. Entonces, ahí nada más es muy importante que sí estemos conscientes de, antes de presentar y darle enviar, porque solo tenemos ingresos por sueldos y salarios, hacer como un pequeño análisis de qué ingresos adicionales tuvimos en el año. Es decir, sabes que en enero no pasó nada, en febrero, o sea, ir mes por mes y ya en este caso decir, no, pues sabes que no tuve ningún ingreso adicional, pues ya estar completamente seguro de que no tienes que informar nada. Si no superan los 500 o 600 mil pesos, como recomendación personal de nosotros es, pues sabes qué, si lo tienes el dato, infórmalo para que no tengas mayor problema. Pero si superan, pues sí tendrás a fuerza que declararlos. Y creo que en términos generales es todo. Sí. Es únicamente mencionar, o sea, la importancia de estos datos. Es mencionar un poco el por qué sí es importante estar bien capacitado para presentar tu declaración anual. La importancia también de que puedas tener en mente todo lo que hiciste el año anterior. Normalmente pensamos que, por ejemplo, si compramos una casa, entonces ya tenemos que presentar la declaración anual porque ya tenemos los intereses y son deducibles, pero también tenemos que pensar que obtuvimos un crédito y entonces lo tenemos que declarar. Claro. O sea, hay como varias partidas que pueden estar implicadas dentro de un mismo movimiento, entonces es importante que lo tengamos en mente. Creo que sí. También este episodio está saliendo, si no mal tengo fechas, el 16 de abril. Ya habrá avanzado parte de las personas que ya pudieron presentar sus declaraciones anuales, que tal vez ya les regresaron, no sabemos, tal vez dentro de 3 semanas sabremos cómo va avanzando ese tema de las devoluciones automáticas, pero si dices, ¿sabes qué? No, si no quiero presentar, estoy obligado a presentar, pero pues no sé si estoy capacitado, puedes agendar una historia con nosotros en arpeaconsultores.com. Ahí aparece el tema de la asesoría que ahora se llama Impacto Fiscal a tu medida. Donde justamente la idea del cambiar nombres es, bueno, como spoiler alert, estamos por cumplir 5 años este año, en septiembre, de Arpea, y entonces estamos como haciendo algunas modificaciones en muchos lados. Una de ellas fue que la asesoría tuviera un nombre, por eso se llama Impacto Fiscal a tu medida, donde básicamente pues hablaremos de esos temas que te llaman la atención, que no estás tan informado, que a lo mejor has escuchado y que no sabes si te aplican o no. Buscamos el poder solucionar todas tus dudas en 1 hora de asesoría, donde pues puedas estar claro, puedas estar tranquilo de aquello que está pasando y que te vayas como ya despejado dudas, es lo que siempre hemos buscado. Y pues nada más eso. Sí. Entonces, ahorita pues, están recordando, lo hemos dicho desde enero, te lo tenemos abiertos martes y miércoles en la agenda, entonces es muy importante que si quieres que te apoyemos, puedes reservar, podemos ahí platicar un poco y ya después de ahí dependerá si es una historia para el anual o lo que sea, el ir canalizando cómo va esta información,
Pero recuerda, ahí está lo de asesoría de impacto fiscal a tu medida. Es correcto. Es Nada todo. más. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Threads, Reddit y Spotify. Y creo que es todo por el episodio de esta semana. Yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.